nos dice lo siguiente. Una tapa circular de un tubo de radio de 240 milímetros y masa 40 kilogramos está en posición horizontal gracias a la fuerza de tensión generada por el cable CD. Si el cojinete en B no ejerce ninguna fuerza de empuje axial y la tapa no se mueve, determine en un momento el vector dirección generado por B con respecto a la tensión en el cable DC, las componentes de la reacción X, Y, Z en A, y qué implicaría si en el cojinete B se tuviese una fuerza de empuje axial. Ahora bien, para empezar a hacer el ejercicio debemos primero que todo plantear un diagrama de cuerpo libre. Aquí lo simplifico un poco dejando solo la tapa y la barra. Entonces tenemos que vamos a tener en un primer momento un peso que resulta de multiplicar la gravedad por la masa de 40 kilogramos y este nos va a dar 392,4 newtons en dirección de menos J, por eso es negativo. Además de esto, vamos a tener en cuenta que en A vamos a tener tres reacciones, A de X, A de Y y A de Z, y que en B vamos a tener solamente dos, puesto que no tenemos la fuerza de empuje axial como se nos dijo en el enunciado. Vamos a tener BX y BY. Aquí tenemos las respectivas distancias y una vez sabiendo esto, pues empezamos el planteamiento del ejercicio. Primero vamos a descomponer el vector DC, que viene siendo el vector de la tensión, en sus componentes, y al hacer esto pues vamos a tener que la componente NI va a ser de 480 milímetros negativo porque va hacia el origen, 240 milímetros en J positivo porque va en sentido contrario del origen, y menos 160 milímetros en K porque pues, va hacia el origen. Una vez conociendo esto podemos sacar por así decirlo, la posición de DC o una pequeña magnitud, la cual va a estar dada por la suma de sus componentes al cuadrado, como se muestra aquí en la fórmula, y al hacer esto vamos a tener que DC va a ser igual a 560 milímetros. Ahora bien, hallamos el vector director de la tensión aplicando la siguiente fórmula, la cual nos dice que multiplicamos la magnitud de la fuerza T por el vector DC sobre su magnitud. Al hacer eso, vamos a tener que en X, o en este caso, como estamos denotando con vectores unitarios, va a ser I. Vamos a tener que el director va a ser menos 6 séptimos por la tensión, en Y va a ser 3 séptimos por la tensión y en Z va a ser 2 séptimos por la tensión. Conociendo esto, podemos empezar a plantear las ecuaciones de equilibrio. En un primer momento, vamos a la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0 porque sabemos que se encuentra en equilibrio el sistema. A su esta ecuación se desprende en otras tres, las cuales nos dicen que la sumatoria de fuerzas en X va a ser 0, en Y y en Z pues igualmente. Al plantear la ecuación con todas las componentes del sistema tenemos la siguiente cosa, en la cual nos agrupa las reacciones en A, en B, la tensión y el peso de la tapa. Todo esto igualado a 0 porque como ya mencionamos anteriormente está en equilibrio. Luego separamos las componentes en X, Y y Z y tenemos que A de X más B de X menos 6 séptimos por la tensión va a ser la componente en Y, A de Y más BY más 3 séptimos por la tensión menos 392,4 newtons va a ser la componente en Y A de Z menos 2 séptimos por la tensión va a ser la componente en Z. Una vez sabemos esto, vamos a plantear la sumatoria de momentos, que también va a ser igual a 0 porque como ya venimos mencionando el sistema se encuentra en equilibrio, entonces para hacer esta sumatoria de momentos vamos a multiplicar como el vector posición por las fuerzas del sistema. Entonces tenemos lo siguiente, que 2 veces por el radio en K. Esto va a ser producto cruz por las componentes de la reacción en A. Nos va a dar algo. Además de esto vamos a tener sumado 2 veces el radio en el eje X más una vez el radio en el eje Z, producto cruz, las componentes de la tensión, y por último vamos a tener la posición del peso que viene estando a una vez el radio en I y una vez el radio en K. Producto cruz, pues su magnitud que viene siendo menos 392,4 newtons. Al realizar los determinantes de las matrices por el método que vimos en clase, vamos a tener la siguiente ecuación, la cual nos dice que
menos 2 veces la componente de la reacción A en Y menos más 309,4 newtons va a ser la componente en el eje X. Vamos a tener a su vez también que 2 veces la reacción en el punto A, pero en el eje X menos 2 séptimos por la tensión va a ser la componente en el eje Y. Y por último tendremos que 6 séptimos por la tensión menos 392,4 será la reacción en el eje Z. Conociendo esto, planteamos el sistema de ecuaciones con el cual podremos resolver pues, las incógnitas que tenemos, que en este caso, al plantearlo con los coeficientes que nos dio y utilizar el método de Gauss-Jordan de reducción, vamos a tener que la componente A de X va a ser 65,4 newtons, la componente A de Y va a ser 98,1 newtons y la tensión va a ser 457,1 newtons. Todo esto pues de la ecuación presentada anteriormente. Como ya sabemos estos valores A de X, A de Y y la tensión, nos devolvemos aquí a esta gran ecuación 2, de la cual vamos a poder despejar, tipo, nos devolvemos a la ecuación 1, y como ya sabemos A de X, la tensión, sabemos A de Y la tensión, podemos despejar lo que nos queda faltando, que sería la componente en X de la reacción en B, la componente en Y de la reacción en B, y la componente en Z de la reacción en A. Entonces, al despejar esto tenemos lo siguiente, que la componente en Z de A va a ser 130,8 newtons, la componente en X de B va a ser 327 newtons y la componente en Y va a ser 98,1 newtons. Ahora bien, debemos como especificar aún mejor las reacciones que se están dando en A. Para ello expresamos A en forma vectorial y tenemos pues que sus componentes va a ser 65,4 newtons en I, 98,1 newtons en J y 130,8 newtons en K. Para hallar su magnitud debemos utilizar la ya conocida fórmula de sus componentes, la suma de sus componentes al cuadrado, como se muestra aquí en la presentación, y al hacer esto vamos a tener que la magnitud de esta reacción de A va a ser 176,094 newtons. Ahora hacemos el mismo procedimiento para B, solo que sus componentes estas van a ser 327 newtons y 98,1 newtons. Sacamos la raíz de sus cuadrados y tenemos que la magnitud en B va a ser 341,39 newtons. Ahora vamos a hacer como una recapitulación de todo lo que hayamos hasta el momento. Tenemos en un primer momento el valor de la tensión, que va a ser 457,8 newtons, que es la solución al tercer numeral de las preguntas. Tenemos la reacción en A, que es 176,094 newtons, así mismo como sus componentes Y y Z, que son 65,4, 98,1 y 130,8 newtons respectivamente. Y para esto debemos hallar el vector director de A. Para hacer esto, cogemos cada componente, en este caso en X sería 65,4 newtons y lo dividimos entre su magnitud. Y esto nos va a dar, como vemos en el siguiente paso, el vector director, que al realizar el procedimiento vamos a tener que el vector director va a estar dado por 0,371 en I, 0,55 en J y 0,742 en K. Ahora bien, para el punto B vamos a tener lo mismo, solo que pues, en vez de tener 3 componentes en el vector director, vamos a tener 2, por lo ya mencionado que no tenemos fuerza de empuje axial, lo cual no nos genera una reacción en Z. Entonces tenemos que el vector director de B va a ser 0,957 en I más 0,287 en J. Esto lo podemos comprobar elevando estas componentes al cuadrado y sacando la raíz y vemos que nos va a dar 1. Por último, vamos a hacer el análisis ya como del diagrama de cuerpo libre resuelto, por así decirlo. Entonces vamos a tener que el peso es negativo, sus componentes acá las vemos claramente con los valores calculados y vamos a llegar a la gran conclusión o solución del último numeral, que es que si se agrega una fuerza de empuje axial en el cojinete B, el sistema perdería la condición de equilibrio, puesto que si bien en un primer momento este ya está en equilibrio y yo le voy a adicionar otra fuerza que lo desequilibre, no vamos a tener, como por así decirlo, otras adiciones que traten de recuperar este equilibrio. Entonces por eso se podría decir que el sistema va a romper el equilibrio y además de esto se van a afectar los momentos generados, puesto que esta componente A de Z que vendría siendo, B de Z que vendría siendo el empuje axial en B, va a afectar los cálculos de los momentos en las otras operaciones.